Como dijo la pastora, mi nombre es Jesús de los Santos, dominicano también, y venimos desde Virginia. Gloria al nombre de Jesús. Y nos gozamos al estar aquí con ustedes esta noche. Amén. Gusto verlo una vez más. Hay hermanos que recuerdo, otra primera vez que lo veo, pero es un placer como siempre estar acá. Yo quiero que nos pongamos de pie, sin mucha molestia. Y que abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 6. Jeremías 6. Gloria al nombre de Jesús. Cuando todos lo tengan me dicen amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No, hermano, hágalo como que cenaron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen así: así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son vida para nuestras vidas. Señor, no te pedimos que las bendiga, pues ellas son benditas, pero sí pedimos que nos dé la interpretación correcta de la misma en esta noche, para bendecir a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Cristo y siéntese. Gloria al nombre de Jesús. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma adora a Jesús. Estaremos predicando bajo el tema Yo recuerdo. ¿Cuántos tienen memoria acá? Levanten la mano. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que todos conocemos la trayectoria, o quizás hemos escuchado acerca del profeta Jeremías. Para mí el profeta Jeremías es uno de los profetas con los cuales Dios más se identifica en cuanto a lo que es Dios expresar sus emociones y sus sentimientos para con el pueblo que él ama. De hecho, muchos exégetas lo llaman a Jeremías el profeta llorón, porque Jeremías fue uno de los profetas que más sufrió en el momento de la deportación de Israel a Babilonia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios usa a ese hombre con el plan de dar una palabra específica en un momento determinado. En el momento donde Jeremías da la profecía que Dios le da, es en el momento cuando el pueblo de Babilonia vence a los asirios, y es Babilonia que se encarga de cautivar al pueblo de Israel, específicamente hablando de la tribu de Judá. En ese entorno el profeta Jeremías tiene palabra de Dios para lo que es ese pueblo. Me gusta la forma en la que Jeremías se expresa al pueblo hablándole de parte de Dios. En todo su trayecto, en todo su ministerio, vemos un profeta que lloraba, a un profeta que reía, a un profeta que fue humillado, que fue abofeteado, fue metido en una cisterna, demostrando lo que un siervo de Dios genuino puede pasar cuando obedece lo que es la voz de Dios. Usted escuchó, yo dije un siervo de Dios genuino. Hago la aclaración porque ahora mismo hay muchos siervos, pero no todos son genuinos. ¿Sigo o paro? Es fácil distinguir lo que es un siervo de Dios genuino y uno no genuino, porque el que es genuino sufre y siente lo mismo que siente Dios por la obra. Jeremías se enojaba cuando veía al pueblo de Dios faltándole el respeto a las cosas de Dios. Jeremías gemía, Jeremías peleaba con el pueblo porque Jeremías sentía lo que Dios sentía. Yo sé que en estos tiempos se está diciendo que Dios no tiene sentimiento. También se está diciendo que Dios no tiene mano. Y yo entiendo cuando se dicen esas frases, porque si decimos que Dios tiene mano, Dios puede ser medido.
Pero si decimos que Dios no tiene mano, podemos decir que Dios es un Dios que no tiene dominio de sí mismo. Porque predicamos que Dios es capaz de hacer lo que sea que Él quiere hacer. O sea, yo no puedo decir que Dios tiene mano, tampoco puedo decir que no tiene, porque de una forma u otra lo limito. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Alguien dígame si quiere en esta hora. Jeremías y Dios en ese momento para mí sentían lo mismo. Dios veía al pueblo fallándole y Dios le hablaba a Jeremías. Jeremías sentía lo que Dios sentía y Jeremías le hablaba al pueblo. Pero el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Yo no sé cuántos en estos tiempos sienten lo que Dios siente. Estamos viviendo un tiempo, iglesia, donde hace falta personas que sientan lo que Dios está sintiendo. Hacen falta gente que ame la obra de Dios. Hace falta gente que vivan por estas cosas. Porque es muy fácil recibir los beneficios de la obra, pero no es lo mismo sufrir por la obra. Es muy fácil recibir los beneficios de la obra, pero no es lo mismo sufrir por la obra. Cualquiera puede recibir los beneficios, pero no todos sufren por la obra. Cualquiera puede recibir una iglesia con 100 miembros, pero no cualquiera empieza con 2 gaticos, como decimos en mi país, República Dominicana. Jeremías sentía lo que Dios sentía. Babilonia era un pueblo sumamente idólatra. Según los estudios, dice que Babilonia tenía un tiempo en el año que sus dioses ascendían a 3,000 dioses. El pueblo de Israel, cansado de tanto martirio, en vez de poner la confianza en Dios, ponía la confianza en los pueblos que los cautivaban para hacer pacto con ellos, para sentirse bien. Es fácil en los momentos difíciles desviar la vista de Dios y ponerle las cosas que podemos ver. Pero bueno es saber que tenemos un Dios que, aunque no sepamos que está ahí o no creamos que Él está ahí, Él siempre está pendiente de nosotros. Dios no se ha dormido. Alabado sea el nombre del Señor. Jeremías estaba en medio de un pueblo idólatra, un Dios que amaba, un pueblo idólatra, un Dios que amaba y unos profetas falsos. Un pueblo idólatra, un Dios que ama y unos profetas falsos. Da pena cuando en la obra de Dios, en la iglesia del Señor, los que son llamados a darnos ejemplo, nos dan un mal ejemplo. Es fácil distinguir, repito, un siervo de Dios genuino del que no lo es. Un pueblo idólatra, un Dios que ama y unos profetas falsos. Es normal que Jeremías sufra tanto, porque él era un profeta en contra de no sé cuántos profetas que una vez fueron genuinos, pero en el transcurrir de la vida por los ataques perdieron esencia y se hicieron asalariados. Pero Jeremías estaba en ese entorno y Jeremías no quería cambiar su esencia por las cosas que se ven. Porque la palabra dice que lo que se ve perece, pero lo que no se ve es eterno. En este mismo verso, capítulo, hay una parte que dice en el verso 14, si no me equivoco, dice: muchos de sus profetas dicen paz, paz, pero no hay paz. En estos tiempos se ministra mucho. Es fácil ser evangelista ahora. Tú simplemente abres un Facebook, pones una foto con una corbata, 2, 3 prédicas, ya tú eres evangelista. En nuestros tiempos era diferente. Para nosotros ser evangelistas tenemos que orar, ayunar y que nuestro pastor nos diera el privilegio de predicar. Y para predicar tenemos que hablar con nuestro pastor, y así él decía que sí. Muchas veces yo sé que a David le pasó. David ya estaba listo para predicar y el pastor le decía: no vas. Un Dios que ama, un pueblo idólatra y unos profetas falsos. Claro que iba a ser el profeta llorón, porque él estaba solo en ese entorno, donde el santo para ellos era él.
30 voces en contra de una voz. Pero esa voz era la voz genuina. Dale un aplauso al Señor. Esa voz era la voz genuina. 3,000 dioses, un Dios que ama, un pueblo idólatra y unos profetas falsos. En ese entorno es que Jeremías da esta palabra. Gracias. Me gusta más así. Está bueno, está bien. En este entorno Jeremías da la palabra que Dios le da. Parado en los caminos, mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Primeramente, párate. No sé cómo lo estás haciendo, no sé cuántos planes tienes, no sé qué planes tienes para mañana, pero Dios te dice, párate. No sé cuántos están cansados de intentar una cosa hoy, otra mañana y le va mal. Dios te dice, stop. Guardan, trabajamos, tratamos de guardar dinero, ponemos negocio, pero no va mal. Dios te dice, stop. Paraos en los caminos. Podemos definir esta palabra parado como arrepiéntete, cambia. Haz las cosas bien. Mira. Y luego pregunta. Yo quiero que usted sepa, hermano, que hace tiempo la misma iglesia nos engañó con lo que es la senda antigua. La iglesia, los pentecostales nos engañaron con lo que es la senda antigua. Apedréme después de esto, pero la senda antigua nunca se trató de ropa. Lo repito. La senda antigua nunca se trató de ropa. Se trató de esencia. Pero nos enseñaron. No, que la falda, no hablo de vestir indecorosamente. Okay. Quiero estar claro con eso. Porque no somos locos, ¿no? Ok. No hablo del indecoro. No. Hablo de lo que es. Porque como dijo Cristo en una ocasión, que los fariseos dejaban pasar el camello y colaban el mosquito. Dejan pasar el camello, pero cuelan el mosquito. Y muchas veces me he dado cuenta, mayormente en las redes sociales, que cuando el pecado toca a la puerta de los grandes predicadores, los que critican no hablan. ¿Sabe por qué? Porque quien pecó pertenece a ellos. Pero cuando no es de su red, lo acaban, lo desbaratan. Pero cuando es de ellos, guardan silencio. Nunca se trató la senda antigua de ropa. Se trató de esencia. Si usted se fija en las noticias ahora mismo, la iglesia quizá está muy quitada de bulla. Pero hay miles de cristianos que están siendo asesinados ahora. Y es tan fuerte la cosa que ya sale en las noticias. Antes se escuchaba, ahora se ve. O sea, que si usted ahora mismo no tiene esencia, les recomiendo que la busque. Porque aquel que no tiene esencia en esta vuelta se quedó atrás. No basta con venir al culto, usar la corbata, hablar 3 y 4 lenguas y cuando tú salgas al caminar como que Dios no existe. Hace falta gente con esencia. En el trabajo tengo esencia, en la calle tengo esencia, en la escuela tengo esencia. Y cuando camino la gente dice, ese que va por ahí es siervo de Dios. Nunca se trató de ropa. Pero nos envolvieron ahí, en ese entorno. En ese entorno mataron predicadores porque no vestían como ellos. En ese entorno pusieron en disciplina a personas porque no vestían como ellos.
En ese tiempo sentaron ministerios, se secaron porque no hablaban como ellos. En ese tiempo desbarataron matrimonios porque no se comportaban como ellos. Nunca se trató de eso. La iglesia actual no está siguiendo a Dios. La iglesia actual, basado en los dogmas del pasado, quieren darle órdenes a Dios indirectamente. Paso y le explico. Alguien se para aquí y predica un ejemplo como estoy vestido yo. Pero como yo me estoy vistiendo como el varón, con todo respeto, el varón es el pastor. Y él dice, Dios no está ahí porque mira cómo ese hombre está vistiendo. ¿Quién te dijo a ti que Dios está en la ropa? La Biblia dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Pero la iglesia actual ha querido meter a Dios en una cajita de fósforo. Y Dios no cabe ahí. No, pero Dios, en mi tiempo no era así. A mí no me gusta como él danza. Mira, él habla en lengua un poquito raro. ¿Y por qué la hermana canta así? ¿Y por qué se abaja? ¿Y por qué adora de esa forma? ¿Quién te dijo a ti que Dios cambia de una forma constantemente? ¿No me crees? Vamos a la Biblia. Dios le dice a Moisés, habla a la roca. Luego le dice, golpea la roca. El mismo Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Luego le dice, golpea. No, golpea la roca. Luego le dice, háblale. Ese mismo Dios que es santo, que es poderoso, agarra a una ramera llamada Rahab. Y la palabra dice que de esa ramera desciende el Mesías. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia tiene que volver a seguir al Dios eterno. Porque esta Biblia que tenemos, que tiene 66 libros, no encierra todo lo que Dios es. Me voy más lejos. La católica tiene 73, tampoco lo encierra. Me voy un poquito más lejos. La iglesia de Etiopía tiene 81, tampoco lo encierra. Porque esta Biblia es una constitución para el hombre, no constituye a Dios. Pero la iglesia no ha entendido eso. Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente: para que la multiforme gracia de Dios, multiforme gracia ¿de quién? De Dios. El mismo Dios actuando de forma diferente. Debbie pastor, la hermana adoradora, usted una ministra, aquel es evangelista, pero es el mismo Dios. La iglesia no ha entendido eso. Y como no ha entendido eso, nos hemos quedado estáticos. Porque pensamos que Dios está en el pasado cuando Dios está en un constante presente. Una cosa es donde Dios estaba antes y otra cosa es donde está Dios ahora. Y si está aquí ahora, ¿quién puede reconocer que Dios está ahora? Es otra cosa. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, dice la palabra que cuando la nube se paraba, Israel se paraba. Cuando la nube se movía, Israel se movía. Oh Dios, manda esta nube. Dios tiene que mandar una nube ahora para que corrija el pueblo, a este pueblo de ahora, que cree que porque se sabe entrar el ciclo tiene a Dios agarrado por los brazos. Dios tiene que mandar una nube que se pare y que alguien ponga asunto a la nube. Oh, Dios manda otra nube para que el pueblo de Dios vuelva a ser lo que era antes, para que el mundo entienda que hay un Dios que vive y es poderoso, para que el diablo tiemble cuando la iglesia hable. Oh, Dios manda una nube.
son teólogos, son cabalistas. Tantas cosas ahora que yo veo que yo digo, wow. Yo digo, wow. Pero ¿sabe cómo yo distingo? Y no es que soy el hombre más espiritual del mundo. Yo he cometido más errores que todos los corintios juntos. Pero ¿sabe cómo yo distingo a un siervo de Dios genuino? ¿Quiere que te dé la clave? Te lo voy a decir. Mira cómo habla de su hermano. Mira cómo habla de su hermano. En especial, mira cómo habla de su hermano que pecó. Tú que eres espiritual, si ve a tu hermano en una falta, corrígelo con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. No sea que también tú también peques. Porque el asunto es el siguiente, pastor. Quizá mis pecados se conocen hoy, pero los tuyos están ocultos, pueden conocerse mañana. Porque aquí el que no corre vuela. Y el que no cojea de una pata, cojea de la otra. Y no es quizá porque amemos el pecado, es porque somos seres humanos. Pablo lo dijo de esta forma: y tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Luego dice que somos atribulados en todo, mas no desesperados, en angustia, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El que está de pie, el que está en el piso, ambos tienen a Dios. Yo vengo de allí. Y siempre digo esto y me gusta: no hay una lengua que dañe más que la lengua de un evangélico. Pregúntame por qué, pregúntame. Porque nadie espera que un hijo de Dios hable mal de alguien. Nadie espera eso. La gente del mundo, le explico, tiene una perspectiva de la iglesia de que somos, o que debemos ser, amorosos, cariñosos, tiernos, comprensivos. Escuchen, mi iglesia, esa es la perfección que tiene el mundo de nosotros. Pero cuando el mundo ve que está buscando paz, la iglesia no la encuentra, dice: ¿a dónde voy? En el mundo me traiciona, las mujeres me engañan, los amigos me critican, pues voy para la iglesia. Pero cuando voy a la iglesia encuentro un lío peor. ¿A dónde voy? Dios tiene que mandar una nube. La iglesia tiene que volver a Dios. Hermano, se lo digo, la iglesia tiene que volver a Dios. Hay mucho conocimiento y poca esencia. Mucho conocimiento y poca intimidad. Tú te fijas en cómo hablan. Tú le ves el orgullo por encima de la ropa. Tú ves cómo maldicen al hermano. Le dicen hijo del diablo, perro, satanista. Tú ves que le dicen un sinnúmero de cosas porque están en un micrófono y tienen un canal de YouTube. Se creen los mejores del mundo. No, no, no. Todo el que está de pie aquí está aquí por la misericordia de Dios. Nosotros que estamos aquí, este pequeño remanente, por favor, iglesia, se lo pido de favor, seamos diferentes. Que cuando algo esté pasando en tu trabajo, la gente diga: mira, llámeme la sierva, la chiquitica, que yo creo que ella es evangélica. Llámela para que ella ore por lo que está pasando. Iglesia, el mundo cree en nosotros. Créanme que creen en nosotros todavía, pero en lo que tienen esencia. El mundo cree en nosotros, no crean, ellos creen en nosotros. Hubo alguien que dijo en una ocasión: yo creeré en el Dios de los evangélicos cuando ellos me lo muestren. Y él se refería a cuando él vea en ellos el Dios que ellos predican. No hablemos de Dios, mostremos a Dios. El diablo se sabe la Biblia y es el diablo.
mostremos a Dios. De atrás para adelante y delante para atrás. Iglesia, mostremos a Dios. La palabra declara que Eliseo pasaba constantemente por la casa de una mujer. Y en una ocasión la mujer dice: ahora yo entiendo que este hombre que pasa por aquí es varón de Dios. ¿Sabe qué hizo la mujer? Porque quería tener al hombre cerca. Le construyó una habitación en su casa. En los tiempos bíblicos una mujer construyó una habitación en la casa. Una mujer. Y no era porque ella era una mujer como muchas mujeres de ahora, que son el hombre en la casa. No. Sigo, me callo. Sigo. Sí, porque hay muchas mujeres ahora que son la jefa. Mira, ven acá. ¿Y por qué tú estás hablando mucho hablando? Pero el problema muchas veces no es ella, es el hombre. Porque el hombre es cabeza de hogar. Y hay muchos hombres, lo digo, que somos como muy, no sé. Hay que ser hombre, porque a la mujer le gusta saber que tiene un hombre. Ese es otro tema. A la mujer le gusta saber que tiene un hombre que diga sí y no. Tiene razón, no la tiene. No un sí mami a todo. Si no la tiene, no la tiene. Yo digo que no, y tú qué sé, yo digo. Ese es otro tema. Esencia. ¿Ustedes saben qué es la senda antigua? Basándome en la palabra. La senda antigua es un Noé que escucha una voz que le dice: constrúyeme un arca. Y ese hombre, sin saber quién le estaba hablando, por fe se paró y construyó un arca donde se salvó él y su familia. Y preservó todos los animales que tenemos ahora. ¿Sabe cuál es la senda antigua? Es un Moisés que Dios le habló una salsa y le dijo: ven, sube, que te voy a enviar a Egipto con una vara. Y Moisés creyó en esa voz y fue a Egipto. Dice la Biblia que hizo maravilla y cosas grandiosas y abrió el mar en dos partes. ¿Sabes cuál es la senda antigua? Es un Josué que dio vuelta a una ciudad. Una Rahab que creyó que Dios estaba con un pueblo loco que estaba dando vuelta. Eso es la senda antigua. ¿Sabes cuál es la senda antigua? Una Débora que dijo: ¿tú no quieres pelear? Pues peleo yo. Alguien dígame si quiere en esta hora. ¿Sabes cuál es la senda antigua? Una Esther que dijo: si perezco, que perezca, pero mañana voy donde el rey. Usted me está escuchando. La senda antigua nunca se trató de ropa, se trató de gente que le crea al Dios poderoso, gente que sabe que tiene un Dios de poder. Esa es la senda antigua. No había micrófono, no había cabra, no había YouTube, pero sabía que había un Dios de poder. Y en estos tiempos todavía se habla de ello. Alguien dígame si quiere ahora. Eso es la senda antigua. No me hablen de ropa sin esencia. Háblame de esencia. No me hable a Dios, muéstramelo. Esa es la senda antigua. Un Elías que dijo: por mi palabra no va a llover. En ningún momento la Biblia relata que Elías dijo: Dios me dice que no va a llover. No, dice: por mi palabra no va a llover. O sea, me voy un poquito más que la senda antigua es tú saber que muchas veces tú no sigues a Dios, pero Dios te sigue a ti porque tú sientes lo que Dios siente. Lo repito. La senda antigua es saber que muchas veces Dios te sigue a ti porque tú sientes lo que Dios siente.
Porque tu alma es una con el Eterno. Me voy un poquito más lejos. Y yo sé que esto va a afectar tu teología. El plan de Dios nunca fue que el hombre fuera al cielo. Córtalo. Corta esa parte. Es broma, Ankiri. ¿Se lo explico o no? Lo dejo ahí. ¿Usted me entendió? Cuando Dios llama a Adán, pone a Adán en el huerto. Adán en el huerto. Yo creo que usted entienda lo siguiente. Génesis relata, la Biblia no está escrita por escenas. La Biblia está escrita por sucesos. O sea, no es de que se levantó Adán, se cepilló, saludó a su esposa, se tiró un gasto. No. Es por sucesos. Ahí está lo muy importante. Génesis se enfoca en Adán y Eva en el huerto. Lo digo. Eso no quiere decir que no había más personas. Dios se enfocó en el huerto. Cuando Dios dice a Adán en el huerto, le dice: soyugad la tierra y señorear sobre todos los peces, las aves, etcétera, etcétera. Dios excluyó y dejó al hombre que él había creado encargado de la tierra, pero con la esencia de él. Sigo. Pero ese hombre tiene que estar conectado con él para poder gobernar la tierra. El plan de Dios fue en su esencia, desde el principio, colonizar la tierra con seres que tuvieran su misma esencia. Por eso es que Adán tenía la capacidad de bajar a lo más profundo de las aguas y no se ahogaba, porque la muerte no tenía poder sobre él. Porque la muerte no está donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Gobierna la tierra. Dios deja al hombre encargado de aquí. Él quería colonizar esta tierra con gente con su esencia. Eso es la senda antigua. Gente que sabe lo que Dios quiere ahora. No gente que vive comiendo pan calentado del pasado. Que sabe lo que Dios quiere ahora. Dios mío, levanta gente que sepa lo que tú quieres ahora. Ahora. Dios quiere hacer algo bueno ahora. En tu trabajo, en tu casa, Dios quiere hacer algo ahora. No es mañana, no, es ahora. Alguien que cree esa palabra y diga: Dios mío, estoy aquí, haz algo nuevo conmigo, pero hazlo ahora. Déjame sentir lo que tú sientes, déjame ver lo que tú estás viendo. Yo quiero estar contigo, Señor, ahora. La senda antigua es esencia. Por eso es que en el diccionario la palabra senda y camino no es lo mismo. La senda, según el diccionario, es un camino estrecho que solamente cabe una persona o un animal. El camino cabe todo tipo de personas, puede caminar cantidad de personas y está constantemente asfaltado. La senda es algo diferente. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo dijo: el que viene a mí yo no lo echo fuera. Cristo dijo: anden por la senda antigua, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Dios quiere gente que anden en la senda antigua, que se desliguen de todas esas cosas que no han dicho y que vivan en el ahora con el Dios eterno. Yo recuerdo mis tiempos cuando queríamos predicar, cuando llegábamos a la iglesia y nos hincábamos y decíamos: no me paro de aquí hasta que no me hable.
Yo recuerdo los tiempos cuando nos encerrábamos a ayunar 3 y 4 días. Pero oiga lo siguiente, nos encerrábamos a ayunar, pero no teníamos nada que comer cuando saliéramos. No sé cuántas veces, David, tú entregaste el ayuno con un mango, porque yo lo hice muchas veces. Entregué un ayuno de 3 días con un mango o con una guayaba. Porque no había para una sopita ni que para que te arregle el estómago. No había nada. Yo recuerdo los tiempos cuando la gente danzaba y hablaba en lengua. Yo recuerdo los tiempos cuando la gente lloraba por la presencia de Dios. Yo recuerdo los tiempos cuando se evangelizaba en las calles. Recuerdo los tiempos cuando el ser humano quería acercarse y amar al Eterno. Yo recuerdo esos tiempos y yo necesito que Dios traiga gente que quieran hacer volver esos tiempos ahora. Y lo fuerte es que ese espacio, ese momento está ahí todavía. Dios está con las manos abiertas esperando a alguien que diga: heme aquí, Jehová, envíame a mí. Pero para tú poder decirle: heme aquí, Jehová, envíame a mí, tienes que sacrificar tu carne, los deseos, aquellas cosas que te arrastran, aquellas cosas que te alejan de Dios. Tienes que quebrantar la carne y decirle a Dios: quiero servirte a ti. Tienes que negarte a ti mismo. Si robaba, ya no lo hagas. Si mentía, ya no mientas y entrégate a Dios. Porque hay que hablar de entrega, hay que hablar de negarse, hay que hablar de santidad. Hay que hablar de santidad. Porque ahora nada es nada. Ahora nada es nada. No, porque en el antiguo hebreo la palabra pecado significaba que tú podías pecar pero un poquito menos. Y o sea, han reducido la cruz de Cristo a nada. No, porque en el original Cristo no quiso decir eso. Quiso decir fue aquello para hacerle la vida más fácil al otro. Cuando de por sí Cristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya es fácil. No pretenda hacerlo más fácil. Que lo que tú pensabas hacer fácil, Cristo lo pensó primero que tú y lo puso fácil. Él lo pensó primero que tú y lo puso fácil. Ya todo está hecho. Cuando Cristo dijo consumado, ya todo estaba hecho. Tu futuro estaba organizado. Tu vida estaba reparada. Pero hay que aprender a vivir en el ahora, en lo que Dios está haciendo ahora. Hay que entregarse, hay que negarse. Hay que hablar de santidad. Hay que llorar cuando se peca. Hay que humillarse y decir: Jehová, no vuelvo a hacerlo más. Hay que meterse con Dios en ayuno, en oración. Todavía Dios se mueve en los cilicios. Dios se mueve, iglesia, créame que Dios se mueve. Ah, no, porque ya Cristo hizo todo. A mí no me importa eso. Todavía Dios se mueve. Yo creo en el ayuno, creo en la oración, creo en el cilicio, creo en la vigilia. Yo creo en negarme, yo creo en todo eso. Porque ahí es que Dios se mueve. Y si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Volvamos allí donde Dios se mueve, en esa atmósfera donde Dios quiere estar. ¿Sabe por qué nunca van a encontrar el huerto del Edén? Pregúntame, ¿sabe por qué nunca lo van a encontrar? Porque el huerto del Edén no era un lugar territorial, era una atmósfera espiritual. Era un ambiente entre Dios. Por eso cuando Dios le dice a Adán: Adán, Adán, ¿dónde está? Dios no se refería a un dónde está de lugar, sino de condición. Lo repito: Adán, Adán, ¿dónde está? Después que Adán peca, Adán dice: escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Qué dice? Me vestí. Bueno, ayúdame ahí. Escuché tu voz, tuve miedo, bueno, y me escondí. Me escondí. No era que Dios no sabía dónde él estaba, porque Dios es omnisapiente, él sabe todo. Era un dónde está de condición. Condición.
Dios no sentía la presencia de su amigo allí. Vamos a suponer que hay un lugar donde Dios se encontraba con él. Dios llegó y esperó a su amigo allí. Pero su amigo tuvo miedo. Porque el pecado, te lo digo por experiencia, el pecado atrasa. Te lo digo yo. Créeme, el pecado atrasa. Lo que tú alcances en un mes y peca y comete errores como que no ha pasado nada y practica el pecado como que no es normal, para lograrlo lo vas a hacer en 10 años cuando podía hacerlo en un mes. El pecado atrasa. Lo voy a repetir, el pecado, iglesia, atrasa. Y te desconecta de Dios. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo. Adán, pero yo te estaba en el lugar esperando. El Señor, lo que pasó fue que tuve miedo y me escondí. Pero sí tuve que ponerme esta ropa. Pero ¿quién te dijo que estaba desnudo? Yo te amaba tal y como tú eras. ¿Qué pasó? Alguien me comió una cosa que me dio la muy guareba y pasó lo que pasó. Pero mi hijo, yo estoy en el mismo lugar. Yo te estaba esperando allí. Así está Dios esperando a mucha gente en el mismo lugar de siempre. Así está Dios esperando que oremos como orábamos antes. Así está Dios esperando que clamemos como clamábamos antes. Es que Dios no ha cambiado. Lo que cambiamos somos nosotros. Los mismos milagros que Dios hizo en la antigüedad, Dios lo puede hacer ahora y mucho más. Porque Cristo dijo, el que cree en mí hará cosas mayores que las que yo hice. O sea que él mismo entendía que el que creía en él podía hacer cosas mayores que las que él hizo. ¿Dónde están esas cosas mayores? ¿Quién dice Jehová estoy dispuesto? Yo quiero hacer esas cosas mayores que tu hijo habló cuando estuvo aquí en la tierra. Tu hijo dijo que el que cree en ti hará cosas mayores que las que tú hiciste. Dios, estoy aquí. Alguien diga, Dios, estoy aquí. Dios mío, Padre. Oh, gloria. Este evangelio no es cuestión de ir a la iglesia los sábados. Hay un Dios que te espera, que te ama, que te espera en un lugar para hablar contigo. Este evangelio no es para que el pastor te vea que llegaste. Hay un Dios que te espera para hablar contigo. Este evangelio no es cuestión de que te vean en la tierra, es cuestión de que te conozcan en el cielo. Iglesia, hay que volver a esa senda antigua, a la senda de la esencia. Porque nunca se trató de ropa. Póngase de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que dicen, yo he escuchado predicadores decir, Dios no te necesita. Eso es mentira. Eso es falso. Cuando un predicador te diga a ti, Dios no te necesita, dile mentira. Porque Dios te creó con un plan específico, para un tiempo específico, en un lugar específico. Por eso la palabra dice, el que se limpia de todas estas cosas, o sea, del pecado, será un vaso útil para Dios, apto para toda buena obra. O sea, en la casa del alfarero hay espacio para los vasos que se limpian, para ser usados para toda buena obra. Vamos a sincerarnos con Dios. Él lo sabe todo como quiera. Digo esto y sigo y oramos. Cuando Cristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En mi país decimos, el que invita, paga. Cuando Él te eligió, Él sabía todo lo que tú eras capaz de hacer
Él sabía lo peor de ti y te eligió. Él sabía que te iba a pecar en el 2015, en el 2014. Él sabía, pero te eligió. ¿Quién eres tú para decirle que tú no estás apto? Te eligió. Vamos sincerando con Dios. Señor, no somos capaces de hacer la cosa como tú quieres que la hagamos. Señor, a veces fallamos, se nos van las fuerzas. A veces, Señor, sin querer se me van los ojos o la lengua. Pero en mi corazón tú sabes que está el agradarte. En mi corazón tú sabes que está el servirte. Pero es que a veces no puedo. Pero tu palabra dice que todo lo podemos en ti que nos fortalece. Por eso este pequeño remanente venimos hoy delante de tu presencia, reconociendo que no podemos solo, pero contigo podemos. Padre, míranos con ojos de misericordia y confirma a nuestras vidas la palabra que nos hablaste en el pasado. Porque a todo el que está aquí yo sé que tú le hablaste. Por eso hoy están aquí, porque hay una palabra que pesa en sus vidas. No tienen fuerza muchas veces, pero están aquí, Señor. Se desanima muchas veces, pero están aquí, Señor. Y yo sé que tú lo sabes. Y yo clamo por ello ahora, Padre amado, por este pequeño remanente que está aquí. Y yo declaro en este momento, Espíritu Santo de Dios, que tú activas en ello el don que has puesto en sus vidas. Visítalos, Padre, en el silencio de la noche. Y hazles saber que tienen que volver a la senda antigua de la esencia, donde tú hablas con tu pueblo, donde tú hablas con tu iglesia. Espíritu Santo, rompe las cadenas. Señor, rompe la atadura. Levanta al caído. El que pensaba que no podía nada, dale fuerza. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Termina la obra en sus vidas. Termina la obra en sus vidas. No importa lo que estén viendo ahora, Señor. Termina la obra en sus vidas. Termina la obra en sus vidas. Padre, yo oro por ellos y a la vez oro por mí, porque te necesitamos, Señor. No queremos ser más del montón. Queremos ser de la esencia. Queremos ser los que te escuchan y hablamos después que tú hablas. Padre, que esta palabra no sea una palabra más. Por favor. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Ya no podemos ser los mismos. Ya no podemos ser los mismos. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gracias por escucharme, hermanos. Y lo dejo con esto, le entrego a la pastora, al pastor. Recuerden que no somos del montón.